Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la serie de clases número 7 referida a corriente continua. Esto lo pueden ver en los capítulos 25 y 26 del CIERS. ¿Ok? Entonces, vamos a abandonar un poquito ahora lo que era electrostática. Te recuerdan cargas absolutamente quietas y vamos a empezar a hablar de cargas en movimiento. Para eso vamos a hacer un pequeño análisis y vamos a definir lo que es corriente eléctrica. Lo primero que vemos, vamos a suponer que este es un trozo de conductor de longitud L y sección A, que es real, o sea, no es ideal. En el conductor real, las cosas no son iguales que en el conductor ideal. En el ideal, que decíamos, que las cargas están quietas y que nunca puede haber campo eléctrico dentro de él. ¿Qué pasa dentro de un conductor real? Este trozo es un conductor real. Las cargas están en movimiento por agitación térmica. Los electrones se mueven, pero ¿qué decimos? Que tienen cualquier, digamos, un electrón que parte del punto A, llega a un punto B, hace cualquier trayectoria al azar, y en total, en los grandes números, si uno hace la estadística, va a ver que no hay movimiento de carga neta. O unos avanzarán para un lado, otros para otro, es un movimiento totalmente aleatorio. ¿Ok? Recordemos que estamos hablando de conductores, metales, por lo tanto, las cargas libres son siempre negativas, son electrones. ¿Qué pasa si yo a este conductor real le aplico ahora una diferencia potencial? Acá tenemos que hacer algunas aclaraciones. Estos cables que yo marqué acá son como si fueran conductores ideales, ¿no? Después vamos a, por supuesto, poner todos conductores reales, pero en principio en los circuitos estos cables son conductores ideales. Sobre este conductor ideal, entonces aplico un conductor real, que sería este que está acá, que es un conductor ideal, entonces aquí que las cargas se mueven sin necesidad de aplicar ningún campo eléctrico. Podría haber movimiento a velocidad constante. Bueno, eso lo descartamos, entonces acá tenemos el conductor real. Y fíjense lo que pasa. Si yo aplico un polo negativo y positivo acá de la diferencia potencial, eso entre este punto y este punto, ¿qué va a pasar? Se va a establecer un campo eléctrico dentro del conductor en esta dirección. De positivo, sería este, ¿no? A negativo. Campo eléctrico en esta dirección. ¿Qué pasa con las cargas entonces? Fíjense que las cargas son negativas, entonces aparece una fuerza. ¿En qué sentido? En sentido contrario al campo, ya lo sabemos, ¿no? Y las cargas se van a mover ¿para dónde? De este punto a este punto, se van a mover hacia el polo positivo de la batería. Entonces, en definitiva, si un electrón parte de A y llega a B, cuando le aplico el campo, en vez de llegar a B, ¿a dónde va a llegar? A un punto muy próximo, B'. Yo acá lo puse separado para que se vea, pero en realidad va a estar muy próximo, pero va a haber un cierto desplazamiento hacia este lado. Ese desplazamiento está producido por una deriva, entonces, o desplazamiento de las cargas lentamente hacia este lado, hacia el lado positivo, y eso funciona con una cierta velocidad que se llama velocidad de deriva de los electrones. Esta velocidad es muy baja, comparativamente con esta velocidad. Esta velocidad de agitación térmica es del orden de 10 a la sexta metros por segundo, bastante alta, mientras que esta es 10 a menos 4 metros por segundo, es muy baja. Pero hay una cierta deriva, ¿ok? ¿Se entiende entonces? Y eventualmente los electrones van a llegar hasta esta cara y van a ser impulsados de nuevo hasta este lado y va a haber una circulación entonces de carga permanente. ¿Ok? Esa es la idea. Noten que para que esto ocurra, digamos, la batería tiene que hacer algún trabajo, porque los electrones chocan, como ustedes ven, con otros átomos, y por supuesto al chocar pierden, aunque los choques son casi elásticos, perfectamente, pierden cierta energía y se hace un trabajo entonces para moverlos, no es gratis esto, y ese trabajo de moverlos va a producir en general una transformación de ese trabajo en calor. El estado final va a ser que el conductor este se va a calentar. Todos estos choques, y se van a incrementar debido al trabajo de la batería, se van a transformar entonces el trabajo este, como digo, en calor. Ese va a ser el resultado final. Los conductores entonces por los cuales se produce este efecto circular de la corriente, en general se calientan. ¿Ok? Entonces esa energía calórica es producida por, digamos, transformada, ¿no? La energía química de la batería o cualquier otra energía que tenga la batería se transforma entonces en energía calórica. Bien, querramos un poco ahora evaluar digamos, este flujo. Y para eso podemos situarnos en A, nos situamos en esta área, ¿y qué hacemos? Hacemos como en el caso de si fuera una corriente de agua. En una corriente de agua, ¿qué hacíamos? El caudal se mide, puede ser el caudal metro cúbico por segundo. ¿Qué hicimos esto? Tanto volumen de agua en un segundo, ¿ok? Caudal volumétrico o caudal a secas. También podemos hablar del caudal másico, lo hemos empleado en física 1, ¿se acuerdan? En algunos casos, que sería el caudal de
masa por unidad de tiempo, kilogramo por segundo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sistemas de masa variable, si ustedes recuerdan. Entonces, es muy usual utilizar ese esquema de, en un caso, cantidad de masa por unidad de tiempo, y acá, como estamos en carga, lo más natural que es hacer el mismo cociente, hablar de un caudal de cargas. ¿Qué sería el caudal de cargas? Unas ciertas cargas que en un cierto tiempo delta t pasa por una sección. Y puedo hacer ese cociente, como hacemos el cociente para el caudal másico, y ese cociente, que es delta q sobre delta t, lo llamamos en este caso corriente media. Es la corriente entonces de cargas que pasa a cierta área en un cierto tiempo delta t. Si esto es variable, bueno, se habla de corriente instantánea, igual que hablamos, lógicamente, con velocidad, ¿no? Velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea. La corriente instantánea va a ser simplemente entonces la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Ok? Noten que a veces uso Q. Q mayúscula, ustedes saben, las letras mayúsculas, lo voy a repetir, se utiliza para valores constantes, o que no varían, y las letras minúsculas se reservan para funciones del tiempo. Entonces, esto es una función del tiempo, por eso pongo Q minúscula. ¿Está claro entonces? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de cargas a través de una superficie por unidad de tiempo. Normalmente ese flujo es carga por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo se mide? Coulomb por segundo. Coulomb la unidad de carga, segundo la unidad de tiempo del sistema internacional. Y esa unidad, como es tan usual en la electricidad, se le da un nombre propio, la letra mayúscula, y se llama ampère. André Ampère fue un famoso físico francés que estableció una ley muy importante, que vamos a ver después, que es la cuarta ley de Maxwell. Maxwell la tomó, la ley de Ampère, como su cuarta ley, la modificó, y vamos a ver que esa ley se llama actualmente ley, en general, cuarta ecuación de Maxwell o ley de Maxwell-Ampère. Así que vamos a estudiar Ampère y su ley. Pero eso va a ser tema de, después de esto, que va a ser el tema del magnetismo. Por ahora, solamente mencionamos que, bueno, fue un gran físico y gracias, digamos, en homenaje a todo lo que hizo, se le puso el nombre a esta magnitud, Ampère, en el sistema internacional. También voy a decir que antiguamente, bastante antiguamente, la unidad eléctrica primordial que se le agrega al sistema internacional después del metro, kilogramo y segundo era el coulomb. Yo lo he mencionado esto. Y entonces el ampere era una unidad derivada, ¿no? El coulomb se medía de alguna manera y el ampere era una unidad derivada. Ahora, después de 1960, 1961, la última convención importante sobre esto, ¿qué se hizo? Se estableció que el coulomb no era la unidad fundamental, sino iba a ser el ampere la unidad fundamental, y había un patrón, por supuesto toda unidad fundamental tiene un patrón, como ya sabemos, y entonces se definía el patrón de ampere, y el coulomb iba a ser entonces una unidad derivada. El coulomb que iba a ser entonces un ampere por un segundo. ¿Cómo se define el patrón de Ampère? Se define a través de un efecto magnético que vamos a tener que esperar un poco para poder ver de qué se trata. Por ahora ustedes me creen que entonces hay un patrón de Ampère. Esto también fue modificado, porque siempre ocurre, ¿no? Estas cosas, fue modificado en mayo del año pasado, hace un año prácticamente. Se reformó de nuevo el sistema de unidades, de patrones, y está definido de otra manera. Pero esa manera es más complicada, se han utilizado constantes de la física, entre ellas muchas constantes cuánticas. Entonces no voy a entrar en ese terreno. Vamos a suponer que todavía tenemos el patrón, si no el más viejo que era el Coulomb, sí el patrón de Ampère hasta mayo del año pasado. ¿Sí? Eso se lo voy a explicar entonces cuando veamos magnetismo. Por ahora entonces, repito esta unidad, el Ampère es la unidad, y esta magnitud es la cuarta unidad del sistema internacional, que se agrega entonces al metro, al kilogramo y al segundo para ya tener el esquema de las cuatro unidades básicas, cuatro patrones, cuatro unidades básicas del sistema internacional. Bien, hasta ahí vamos. ¿Cómo se puede hacer esta corriente? Esta corriente, en caso particular, tenemos un caso particular que la corriente sea constante, no cambia en función del tiempo. Entonces, si la corriente no funciona el tiempo, hay que, por supuesto, para calcular usar esta expresión, y entonces eso se llama corriente continua. Sería corriente constante en realidad, pero le decimos corriente continua. Corriente continua, y a partir de ahora, entonces, para distinguir, usamos la letra entonces I mayúscula. Cuando yo pongo I mayúscula, entonces que indica que estoy trabajando con corriente continua. Corriente continua, entonces, va a ser todo el tema que vamos a tratar en estos dos capítulos. Este va a ser entonces nuestro punto de partida. Corrientes que no varían en función del tiempo. Noten que las cargas circulan, pero ¿qué estoy diciendo? Que este flujo, en una palabra, este flujo de cargas, que varían en función del tiempo, ¿cómo es? Este cociente es constante.
tantos coulombs en un segundo, en el siguiente segundo van a pasar la misma cantidad de coulombs. Entonces, ese es el tema más simple de corriente, que es el que vamos a tratar. Ya igual les anticipo, para que vean un poquito qué es lo que va a ocurrir dentro de algunos meses. La corriente puede ser ahora, por supuesto, en forma general, función del tiempo, ¿no? O sea, no constante, sino función del tiempo. Si ocurre eso, hablamos de que estamos en un cierto sistema de corriente o régimen variable. Corriente o régimen variable, como se dice. Y la corriente en general va a ser entonces función del tiempo. ¿Ok? Se escribe así, I de t, cualquier función que sea posible, ya vamos a ver unas cuantas en la práctica correspondiente, la última práctica que vamos a hacer. Vamos a ver entonces corriente variable, ¿ok? O régimen variable. Y como caso particular, que también está dentro de una práctica, como segunda parte de esa misma práctica, de esa misma última práctica, si la corriente es una función senoidal del tiempo, senoidal o cosonoidal, en forma general, si ocurre esto, entonces es un caso especial, muy importante, y a esa corriente, en vez de llamarla variable en general, le llamamos corriente alterna. Por supuesto que esta también es alterna. ¿Alterna qué significa? Que varía. Pero es el nombre que le damos a este tipo de funciones, corriente alterna. ¿Por qué es importante esto? Porque esta es la forma de distribuir la energía eléctrica domiciliaria e industrial, bueno, tal cual como se distribuye en electricidad, lo que es ingeniería eléctrica. Usamos siempre corrientes senoidales o cosonoidales. Repito, entonces eso se llama corriente alterna. Estos dos temas entonces van a quedar para la última práctica. Por ahora nos vamos a centrar entonces en lo que es corriente continua.